Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que esté viendo este video. Vamos a continuar viendo contenido de la unidad 2, señales y espectro. En esta entrega vamos a tocar puntos como la transformada de Fourier, el teorema de Parseval de potencia y energía, las propiedades de la transformada de Fourier, algunas funciones singulares como la función impulso o delta, la función escalón, la función sample o SA y la función tria. Vamos a hablar también de la convolución y vamos a estudiar por primera vez conceptos importantes como la densidad espectral de energía, densidad espectral de potencia y la autocorrelación como formas alternativas para encontrar el espectro de las señales o la representación en frecuencia. Sin más que agregar, comencemos. La transformada de Fourier. La transformada de Fourier es una herramienta matemática que me permite encontrar las componentes de frecuencias de una forma de onda. Así como el nombre lo indica, transformada. Me permite transformar una señal que está en el dominio del tiempo me permite encontrar la representación en el dominio de la frecuencia. Observemos que la transformada es una integral, la integral de menos infinito a más infinito, de la representación en el tiempo por e a la menos j2πft diferencial de t. Esta integral, aquí en este lado de la igualdad, hay dos variables, la variable t y la variable f. Pero la integral es en la variable t y es una integral definida desde menos infinito a más infinito, o sea que cuando yo resuelva esta integral, el t lo voy a tener que sustituir por menos infinito y más infinito. Por lo tanto, en este lado no me va a quedar en función de t, me va a quedar solamente en función de f, por eso aquí llamamos w mayúscula de f. Y segundo, también por aquí tenemos una j. Wt puede ser que sea real o puede ser que sea compleja. Pues, matemáticamente cualquiera de las dos cosas. Pero si estamos trabajando en la parte práctica, normalmente esta Wt es real porque es una señal, una forma de onda físicamente realizable, ¿verdad? Pero al multiplicarla por e a la menos j 2πf, independientemente de Wt sea real o compleja, esta integral como tal me puede dar compleja o me puede dar solamente real. Si Wt es real, puede darme compleja. Si Wt es imaginaria, puede darme compleja. Entonces, por lo general, esta Wf es compleja. Es decir, tiene una parte real y tiene una parte imaginaria o una magnitud y una fase. La representación en frecuencias de la forma de ondas a través de la transformada de Fourier, por lo general, es compleja. Ahora, para nosotros poder encontrar esa representación en frecuencia, debemos calcular esa integral. ¿Y cómo podemos evaluar esa integral? Hay distintas maneras para hacerla. Una sería a través de la integración directa, como nos enseñaron en Matemática 2, técnicas integrales, etcétera, ¿verdad? También podemos utilizar las tablas de transformadas de Fourier y las de Laplace. Ustedes ya han estudiado Fourier y Laplace en señales 2. Bueno, esas tablas nos pueden servir y ustedes las han utilizado para calcular la transformada. También sabemos que la transformada de Fourier tiene un conjunto de teoremas y propiedades que nos pueden servir. Esos teoremas de la transformada de Fourier nos pueden servir. La superposición dividiendo un problema grande en problemas más pequeños o más simples, entonces también nos puede servir. Aplicando la diferenciación e integración de Wt, algunas veces, por ejemplo, es más fácil encontrar la transformada de la derivada. Y entonces hallo la transformada de la derivada y después
como yo no quería encontrar la transformada de la derivada, sino WT, entonces hago el proceso inverso, pero no lo hago en el mismo tiempo, sino lo hago en frecuencia. Por ejemplo, derivo en tiempo, hallo la transformada y después integro en frecuencia aplicando la propiedad de integración en el dominio de la frecuencia. Eso también es utilizando de alguna manera pues los teoremas de la transformada de Fourier, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer numéricamente aplicando algoritmos como los que ustedes vieron en señales 2, de algoritmos de integración o de cálculo de la transformada de Fourier utilizando la computadora. Y si ustedes recordarán, también utilizaron una herramienta, la FFT o transformada rápida de Fourier en señales 2 para encontrar la transformada, que es un algoritmo muy utilizado, algoritmo de métodos numéricos para encontrar la representación o la transformada de Fourier de las formas de onda o de las señales. Perfecto. Como dijimos, por lo general WF puede ser complejo. Por lo tanto, puede tener una parte real más J una parte imaginaria. Siempre la vamos a poder representar así, o también como una magnitud y una fase. ¿Por qué? Porque WF por lo general es compleja. Ahora, esta magnitud se relaciona con estas X y Y como la magnitud es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, y la fase el arco cuya tangente es la parte imaginaria sobre la parte real. Bueno, eso ya es conocido por todos nosotros, ¿verdad? Ahora, si yo conozco es la representación en frecuencia de la forma de onda, yo también puedo ir al dominio del tiempo. Es decir, yo puedo ir del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, o del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. ¿Cómo hago para ir del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo? A través de lo que conocemos como la transformada inversa de Fourier. La transformada inversa de Fourier también es otra integral, la integral de menos infinito a más infinito, en este caso de WF por E a la J 2πft diferencial de F. Observen que se parece mucho a la transformada directa, solamente que aquí no lleva menos sino más, y es en diferencial de t, no es diferencial de t sino diferencial de f. ¿Correcto? Entonces yo puedo ir de un dominio a otro con la transformada directa o la transformada inversa. Por lo tanto, decimos que WT y WF constituyen un par de transformada de Fourier, donde WT es la descripción de la forma de onda en el dominio del tiempo y WF es la descripción en el dominio de la frecuencia. Decimos entonces que estas dos señoras, WT y WF, forman un par de transformada de Fourier, y aquí tenemos una relación biunívoca. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, una señal tiene una y solo una transformada de Fourier, o la transformada de Fourier tiene una y solo una WT. Ahora, ¿a qué señales le puedo calcular yo la transformada de Fourier? ¿Será que yo puedo encontrar la transformada de Fourier a cualquier forma de onda que se me ocurra? Pues la respuesta a eso es definitivamente no. La forma de onda WT se dice que es transformable en Fourier si satisface unas condiciones que son las llamadas condiciones de Dirichlet. Una serie de condiciones matemáticas que debe cumplir WT para que sea transformable por Fourier. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, primero vamos a decir que WT debe cumplir que sobre cualquier intervalo de tiempo finito, es decir, un rango de tiempo,
estamos hablando de la representación en el tiempo, ¿sí? En cualquier intervalo que a mí se me ocurra finito, sea grande o sea pequeño, la función WT es de valor único, con número finito de máximos y mínimos, y el número de discontinuidades, si existe, es finito. Es decir, en cualquier intervalo de tiempo que a mí se me ocurra, la señal tiene que tener un número finito de máximos y mínimos y tiene que tener un número finito de discontinuidades y tiene que ser de valor único. Esas son las condiciones que debe cumplir. Además, que WT sea absolutamente integrable. Es decir, que la integral desde menos infinito hasta más infinito de la magnitud de WT diferencial de T siempre me tiene que dar menor que infinito. Eso es que significa que sea absolutamente integrable. Si la señal cumple estas condiciones, será transformable en Fourier. ¿Ok? Es las condiciones matemáticas que debe cumplir la forma de onda para que sea transformable en Fourier. Estas condiciones se dicen que son suficientes, no necesarias. ¿Qué significa eso? Que una forma de onda que las cumpla tiene transformada de Fourier. Pero hay algunas formas de onda que no las cumple y aún así les podemos encontrar su transformada de Fourier. Pero hay otras que no las cumplen y nos va a ser muy difícil encontrar su transformada de Fourier. Afortunadamente, las formas de ondas que no cumplen esas condiciones son formas de onda muy raras o extrañas que no son formas de onda físicamente realizables. Pero las formas de onda físicamente realizables que existen en la vida real, que vamos a conseguir en el laboratorio, por lo general van a ser transformables en Fourier. Es más, otra condición suficiente, más débil desde el punto de vista matemático, pero que funciona, es que la señal WT es transformable en Fourier si la energía es finita, menor que infinito. Es decir, que sea una forma de onda de energía. Y por lo general, las señales físicamente realizables son de energía. Por lo tanto, van a ser transformables. El problema cuando lo vamos a encontrar, como dijimos anteriormente, que algunas veces nosotros las formas de onda físicamente realizables las representamos a través de otras formas de onda que no son físicamente realizables, y entonces va a ser difícil encontrar la transformada de algunas de esas formas de ondas que no son físicamente realizables porque no cumplen con las condiciones de Dirichlet y por lo tanto entonces no son transformables. Pero vamos a ver cómo solucionamos eso a través de otras herramientas matemáticas que vamos a ver posteriormente. Vamos a hacer un ejemplito por aquí para encontrar o aplicar la definición de transformada. Ya sabemos que la definición de transformada pues es esta integral, ¿sí? Y vamos a encontrar el espectro. ¿Qué es el espectro? El espectro es la representación en frecuencia, en este caso, de un pulso exponencial. Un pulso exponencial es una señal WT que en este caso decrece para t igual 0. Es algo como esto que tenemos aquí. WT es igual a e a la menos t para t mayores que 0 y 0 para t menores que 0. Si se pueden imaginar más o menos, pues esa WT es algo así. Para t menores que 0 vale 0. Y aquí para t mayores que 0 vale e a la menos t. Algo así como la que tenemos aquí gráfica. Observen lo siguiente, esta es la representación en el tiempo. Yo debería ser más cuidadoso pues, y poner, pero es un poquito complicado. Pero bueno, vamos a hacerlo. Colocar aquí el nombre que es WT y por aquí colocarle que esto vale T.
correcto. Bueno, observemos que esta forma de onda que está aquí, pues tiene ciertas características. Primero es aperiódica, ¿sí? Para T negativos vale 0, para T positivos aquí vemos que tiene un cambio brusco. Entonces, primero, ¿cumplirá las condiciones de Dirichlet? Bueno, aquí vemos que en cualquier intervalo, pues el número de máximos y mínimos solamente tiene un máximo que es este, un mínimo que es este, una sola discontinuidad. Entonces sí, deberíamos, por otro lado, verificar que sea absolutamente integrable. Es decir, si yo hallo la magnitud de esto y la calculo de menos infinito a más infinito, pero como esto tiende a 0 en t muy grande, pues la suma va a ser finita. Entonces, sí cumple las condiciones de Dirichlet, o sea que es transformable en Fourier. Ahora, ¿qué queremos hacer nosotros? Hallar la transformada para encontrar la representación en frecuencia. Pero imaginémonos, ¿qué es la representación en frecuencia? La representación en frecuencia nos dice qué frecuencias componen la señal. Y normalmente nosotros asociamos frecuencia con repetición, ¿sí? Y aquí esta WT, pues como no es periódica, no se repite nunca. Por lo tanto, no vemos en el tiempo que ella tenga alguna componente de frecuencia. No lo vemos así directamente. Pero bueno, vamos a hallar su representación de frecuencia a ver qué podemos concluir acerca de eso. Ok, entonces vamos a calcular esa integral para encontrar su representación en frecuencia. Aquí observamos lo siguiente. La integral, WF es la integral de WT, pero WT vale 0 desde menos infinito hasta 0, para t menores que 0. Por lo tanto, al sustituirlo aquí me va a dar 0. Ahora, para t mayores que 0, pues vale e a la menos t. Entonces, de 0 a más infinito, la integral de 0 a más infinito, WT es e a la menos t. Por e a la menos 2 pi ft diferencial de t, que es la integral de la transformada. Bueno, aquí resolviendo esta integral, esto no es más que la integral de 0 a más infinito, aquí agrupando por potencia igual base, e a la menos 1 más j2 pi ft, sacando factor común t diferencial de t. Esta es la integral directa de una exponencial que va a ser igual a la exponencial e a la menos j2 pi ft entre el factor que es menos 1 más 2 pi f, 2 pi f. Y esto lo vamos a hablar de 0 hasta infinito. Cuando lo evalúe en infinito, si yo evalúo esto en infinito me da 0, porque e a la menos infinito es 0. Y cuando lo evalúo en 0 es 1. Por lo tanto, WF es 1 más 1 entre 1 más J 2πf. Esta es la transformada de Fourier de WT. Observemos que en este caso la transformada me dio compleja. Aquí está quedando un J, está dando compleja. Lo que hemos dicho, puede ser que la transformada nos dé compleja, ¿sí? Pero vamos a ver qué información nos da esa transformada. En este momento podemos decir que WT y WF forman un par de transformada de Fourier. Es decir, ellas dos, esta es su representación en tiempo y esta es su única, una y solo una representación en frecuencia, ¿sí? Nos está dando compleja. Pero, como también dijimos, entonces esa misma representación compleja tendrá una parte real, que en este caso es esta, y una parte imaginaria, que sería esta. Pero también tiene una magnitud y tiene una fase. La magnitud, pues aquí observamos que la magnitud de un cociente sería la magnitud del numerador entre la magnitud del denominador. La magnitud del numerador es 1 y la del denominador, como si es un complejo, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que es 1, más la parte imaginaria, que es 2πf al cuadrado. Y la fase, pues la fase, como es un cociente, la fase del numerador menos la fase del denominador. La fase del numerador, por ser real, es 0, menos la fase del denominador, por ser complejo, es la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, que es 2πf entre 1, que es la parte real. Entonces tiene magnitud y tiene fase. Esta es la misma representación en frecuencia, pero sacándole su magnitud y sacándole su fase. Entonces vamos a tratar de ver esto también, qué es lo que está sucediendo gráficamente.
Ok, vamos a tratar de graficar aquí el espectro de magnitud y el espectro de fase. Esta es la WT. Ya nosotros vimos, analizamos que esta señal no es periódica y que no vemos ninguna frecuencia por ningún lado. Pero la representación en frecuencia según la transformada de Fourier pues sería graficar esta magnitud. Y esta magnitud observemos que depende de f. Vamos a suponer que f sea 0. Si f es 0, aquí me da 1 sobre 1, entonces daría un puntico por aquí. Y a medida que f va aumentando, observen que la transformada va a ir disminuyendo, la magnitud de la transformada. Entonces vamos a dibujarlo algo así como esto. Pero para f negativos, ¿qué pasa? Como esto está elevado al cuadrado, es igual que f sea positivo o sea negativo. Entonces para f negativo me va a dar algo simétrico. Aquí. Esta simetría ya vamos a ver por qué es. En este caso, el espectro de magnitud me está dando con simetría par. Y ahora vamos a ver qué pasa con la fase. La fase, pues el arcotangente de 0 es 0, un punto por aquí. ¿Y qué pasa en más infinito? En más infinito el arcotangente vale pi medios, pero con este menos, entonces va a dar menos pi medios, entonces va a ser algo como... Y para menos infinito, el arcotangente de menos infinito es menos pi medios, entonces va a tender a más pi medios. Esa es la fase. Observemos que la fase en este caso tiene simetría impar. ¿Sí? Eso es algo de información que nos está dando la transformada. Pero también, ok, dijimos que esta señal era periódica, pero ahora, ¿qué nos dice la transformada? La representación en frecuencia nos dice las frecuencias que componen la señal. Y resulta que aquí hay una gráfica y esta gráfica se extiende hasta más infinito y menos infinito y depende de la frecuencia. O sea que todas estas frecuencias son parte de esta señal. Siempre que el espectro de magnitud sea diferente de 0 para una determinada frecuencia, entonces esa frecuencia pertenece a la señal. La única manera de que la frecuencia no pertenezca a la señal es que el espectro de magnitud sea 0. Y para esta señal, el espectro de magnitud se hace 0 en el infinito. O sea que es las frecuencias infinito y menos infinito las que no están. Pero el resto, todas las frecuencias están presentes en esta señal. Cosa que no vemos en su representación en el tiempo. Entonces, están presentes todas las frecuencias aquí. Pero ahora, ¿todas las frecuencias tendrán igual importancia? Bueno, eso también nos lo dice el espectro de magnitud. A medida que la magnitud sea más grande, son más importantes las frecuencias. Entonces, observemos que las magnitudes mayores están aquí alrededor de 0. Por lo tanto, esas son las frecuencias más importantes. Las menos importantes son las que están en frecuencias muy grandes, porque esta magnitud se hace muy pequeña, tiende a 0. Por lo tanto, no son importantes. ¿Sí? Pero en verdad, esta señora está compuesta de infinitas frecuencias, desde menos infinito a más infinito. Y estamos viendo que el espectro de magnitud cumple con cierta simetría y el espectro de fase cumple con cierta simetría. Esas son informaciones que nosotros las podemos ver es solo en la representación en frecuencia de la forma de onda. En la representación del tiempo no la podemos ver. Y va a ser para nosotros importantísimo conocer qué frecuencias componen la señal y qué importancia tienen, porque resulta que si yo quiero transmitir esta señal, entonces yo necesitaría enviarla por un canal que deje pasar todas las frecuencias, porque esa señal está compuesta por todas las frecuencias. Pero si el canal, como hemos dicho, que tiene ancho de banda limitado, entonces ¿qué pasa? Aquí cuáles frecuencias le puedo eliminar yo, o puedo omitirlas, o puedo aceptar eliminarlas. Pues las frecuencias altas. Las frecuencias altas. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué modificarían estas frecuencias altas? ¿De dónde salen estas frecuencias altas? Esas frecuencias altas salen por este cambio brusco que hay aquí. Entonces, al eliminarlas, pues entonces aquí esto no va a subir bruscamente, sino va a subir más suavemente.
va a subir de manera más suave. ¿Sí? Y de todas maneras se mantiene la forma de onda. Pero si yo elimino las frecuencias bajas, esas no las puedo eliminar porque esas son muy importantes dentro de esta señal. También que podemos ver aquí que esta señal es de tipo banda base. ¿Por qué es de tipo banda base? Porque su espectro está centrado alrededor de cero. Entonces es de tipo banda base. Y otra cosa que nos va a interesar también son solo las frecuencias positivas. Las frecuencias reales, físicas, son las positivas. Las frecuencias negativas, pues son matemáticas. Son producto de la definición matemática de la transformada de Fourier. Pero en la práctica nosotros no vamos a tener frecuencias negativas, solamente frecuencias positivas. Observe toda la información que hemos podido recabar a partir de la representación en frecuencia de las formas de onda. Bueno, esa simetría que vimos anteriormente en la señal del ejemplo anterior, que tenía magnitud, simetría par y fase, simetría impar, no es coincidencia, sino es una simetría espectral que cumplen las señales reales. Entonces, si WT es de real, es decir, que no tiene ninguna J por ningún lado, la señal en el tiempo, entonces se cumple que su transformada cumple esta condición. Que si la transformada yo la reflejo en frecuencia o cambio f por menos f, es igual a que yo halle el conjugado de la transformada. Eso es lo que me dice esta expresión. Pero aquí no me dice nada de simetría. Pero vamos a ver en qué consiste eso. Bueno, partiendo de la definición de la transformada, WF igual integral de menos infinito más infinito WT por E a la menos J 2πf diferencial de T. Si nosotros queremos hallar W menos F en esta expresión, pues cambiamos F por menos F. Y F, esta F por menos F. Y aquí no hay F, pero aquí sí. Entonces aquí me quedaría positivo. Sería algo como esto. Integral de menos infinito más infinito WT por E a la J 2πft diferencial de T. Y ahora, si queremos hallar, por otro lado, el conjugado de esto. El conjugado de esto sería conjugar aquí y conjugar aquí. Ahora, pero el conjugado de una suma es la suma de los conjugados. Entonces, sería el conjugado de la integral es la integral de los conjugados. Y aquí la integral de el conjugado de esto, pues esto es real. Me quedaría aquí el conjugado de este producto, que sería el conjugado de WT por el conjugado de esto. Y el conjugado de esto es cambiarle la fase. El conjugado es cambiar la fase, el signo de la fase. Entonces lo cambiamos por J por menos J, en este caso. ¿Sí? ¿Y qué me quedaría? Que el conjugado es la integral de menos infinito más infinito del conjugado de WT por E a la J 2πft diferencial de T. Observemos. Esta integral, perdón, esta integral de menos infinito más infinito de menos infinito más infinito. Aquí tengo WT y aquí tengo W conjugado. Y aquí tengo E a la J 2πft diferencial de T, E a la J 2πft diferencial. Para que estas dos señoras sean iguales, lo que se tiene que cumplir es que WT y su conjugado sean iguales. Y la única manera para que eso se cumpla es que WT sea real. Entonces, si WT es real, se cumple esta expresión, que es la expresión de simetría de señales reales. ¿Cuál es esa expresión de simetría? Que si yo reflejo mi transformada, es igual a que yo le halle el conjugado. Pero vamos a ir más allá. Por otro lado, como la transformada es compleja, tiene una magnitud y una fase, la podemos representar así, ¿verdad? Entonces vamos con esta expresión a hallar W menos F y W conjugado. W menos F, entonces aquí cambiamos F por menos F. Yo cambio F por menos F aquí
En esta expresión, pues me quedaría esta menos f aquí y aquí esta menos f. Y por otro lado, si yo hago el conjugado de esto, pues sería esto. Conjugado de esto, el conjugado de un número exponencial, la magnitud es real, solamente le cambio la fase de signo. Y ahora, como ya demostramos que estas dos cosas son iguales, w menos f y wf, entonces aquí también se tiene que cumplir que estas dos cosas sean iguales. Y si estas dos cosas son iguales, quiere decir que esta magnitud tiene que ser igual a esta magnitud y esta fase tiene que ser igual a esta fase. Si nosotros igualamos magnitud con magnitud y fase con fase, entonces nos queda esto. Que con respecto a las magnitudes, si yo cambio f por menos f, me da exactamente igual. Quiere decir que tiene simetría par. Mientras que si yo cambio f por menos f, sé que me cambia el signo, las fases tienen simetría par. Y eso se va a cumplir para todas las señales reales en su representación en frecuencia. Que el espectro de magnitud va a tener simetría par y el espectro de fase va a tener simetría impar. Y ya lo comprobamos también de forma práctica en el ejercicio anterior, que nos dio simetría par en la magnitud y simetría impar en la fase. Un teorema muy importante que vamos a estar utilizando también es el teorema de Parseval. ¿Qué nos dice el teorema de Parseval? Este que tenemos enunciado aquí. Integral desde menos infinito más infinito de W1 por W2 conjugado de t. Es decir, aquí tengo la integral del producto de dos funciones. Una por el conjugado de la otra. ¿Y qué nos dice ese teorema? Que ese teorema yo lo puedo calcular aplicar en el tiempo, pero también es equivalente a calcularlo en frecuencia de esta manera, como integral de menos infinito a más infinito del producto de las transformadas de 1 por la transformada del conjunto de la 2 conjugada diferencial de f. Es decir, esta integral yo la puedo calcular tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, conociendo las representaciones en frecuencia de las formas de onda. Ahora, si W1 es igual a W2 igual a WT, entonces este teorema se reduce al teorema de energía de Rayleigh. ¿Por qué? Bueno, resulta que si W1 es igual a W2 igual a WT, entonces tengo W1 por W2. Es decir, tengo W1 por W2 que sería W por W conjugado. ¿Qué pasa si yo multiplico un número por su conjugado? Por ejemplo, yo tengo un número expresado de manera exponencial. A E elevado a la J teta. Vamos a decir que este es teta. ¿Sí? Y vamos a multiplicarlo por su conjugado. ¿Quién es su conjugado? Entonces el conjugado sería A E elevado a la menos J teta. ¿Y esto qué me va a dar? Pues no, me va a dar por un lado A cuadrado, ¿sí? Que es la magnitud, y E a la J teta por E a la menos J teta, E a la 0, y a la 0 es 1. O sea que cuando yo multiplico un número complejo por su conjugado, me da la magnitud al cuadrado. Por lo tanto, en este caso, WT por WT conjugado me da la magnitud al cuadrado. Y aquí sería WF por WF conjugado, que sería la magnitud al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es la integral de menos infinito a más infinito de la señal elevada al cuadrado diferencial de t? Eso es lo que nosotros llamamos la energía, la definición que vimos de energía. Y estamos viendo que esa integral de energía también la podemos calcular en frecuencia como la integral de menos infinito hasta más infinito de la magnitud de la transformada de Fourier elevada al cuadrado diferencial de f.
Ese es un teorema importantísimo que me dice que yo puedo calcular la energía tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Y ahora, vamos un poquito más allá. Resulta que esto que tenemos aquí es la energía. Si es la energía, ¿esto qué unidades debe tener? Todo esto tiene que tener unidades de joules en el sistema internacional. Energía. Ahora, si esto es joule, energía, en este caso, todo lo que está adentro de la integral, pues debe tener esas unidades. Pero aquí estamos multiplicando dos cosas, o sea que también se van a multiplicar las unidades. Las unidades del diferencial de f, nosotros sabemos cuánto vale. Valen hertz. ¿Y cuántos serían las unidades o cuáles serían las unidades de la magnitud al cuadrado? Para que esto sea energía, serían unidades de energía por hertz, joule por hertz. Para que al multiplicar con hertz, todo esto me dé joule. ¿Sí? Por lo que esto, la magnitud de elevado al cuadrado, es lo que vamos a llamar densidad espectral de energía. ¿Por qué una densidad? Porque estamos hablando de joules por hertz. Estamos la energía dividiéndola por frecuencia y eso es lo que vamos a llamar una densidad espectral de energía. La densidad espectral de energía de una forma de onda no es más que el espectro en magnitud al cuadrado. ¿Sí? Y si yo tengo la densidad espectral de energía, que es todo esto que está aquí, y le integro de menos infinito a más infinito, me da la energía. O sea que la energía es la integral de la densidad espectral de energía. ¿Y para quién es válido esta densidad espectral de energía? Para las señales de energía. ¿Sí? Posteriormente vamos a hablar de la densidad espectral de potencia, que es cómo se distribuye la potencia en frecuencia, pero para señales de potencia. En este caso, estamos viendo densidad espectral de energía, cómo se distribuye la energía en frecuencia para señales de energía. Y no es más que el espectro de magnitud al cuadrado. La energía, la densidad espectral de energía es proporcional al espectro de magnitud al cuadrado. ¿Y el espectro de magnitud qué nos da? Las componentes de frecuencia de una señal y su importancia. Y si yo lo elevo al cuadrado, pues también me va a dar las frecuencias de una señal y su importancia, porque la densidad espectral de energía es proporcional al espectro de magnitud. Por lo tanto, me van a dar la misma información, la densidad espectral de energía y el espectro de magnitud. ¿Ok? Me dan la misma información. Eso va a ser muy útil posteriormente cuando hablemos de densidad espectral de potencia. Propiedades de la transformada de Fourier. En esta tabla que se nos presenta aquí, vemos el conjunto de propiedades y la forma como calcular la transformada de Fourier. Por ejemplo, podemos ver la propiedad de linealidad. ¿Sí? Si yo tengo una combinación lineal de señales en el tiempo, su transformada es la combinación lineal de las transformadas. Yo tengo una señal en el tiempo w de t a la cual le aplico un atraso en el tiempo, t sub d, w de t menos t sub d. La transformada de la versión desplazada es la transformada de la versión sin desplazar multiplicada por e a la menos j 2πf t sub d, siendo t sub d el desplazamiento. Por otro lado, el escalamiento en el tiempo. De una señal la escalo en el tiempo, es decir, cambio t por at. Entonces la transformada de la versión escalada es también la versión escalada, pero en 1 sobre a. O sea, yo aquí escalo en a unidades el tiempo, aquí queda escalada la frecuencia en 1 sobre a unidades. Y la magnitud también se ve modificada en 1 sobre el valor absoluto de a. En este ejemplo vemos la inversión tiempo-frecuencia. Si yo escalo el tiempo en a, la frecuencia queda escalada en 1 sobre a. Quiere decir que si este a, por ejemplo, es mayor que 1, aquí el escalamiento se hace en un valor menor que 1, y sucesivamente. Conjugación.
yo tengo una señal WT a la cual le aplico el conjugado, la transformada de la conjugada es la transformada de la versión sin conjugar, reflejándola y conjugándola. Por este lado tenemos el teorema de dualidad. El teorema de dualidad va a ser muy útil para la aplicación de ciertas transformadas. Y dice es que yo tengo una WT que tiene una WF, ¿sí? Un par de transformadas WT que tiene una WF. Entonces, si yo la forma que tengo en frecuencia le cambio F por T, observen que aquí es W mayúscula, la transformada de esa forma que yo tengo, la forma que yo tengo en frecuencia, le cambio F por T, la transformada de esa forma es la forma que yo tengo en el tiempo, pero cambiando T por menos F. Esa es la dualidad. Conversión de frecuencia de señal real. Yo tengo una señal WT multiplicada por un coseno, entonces la transformada de eso van a ser versiones desplazadas de la transformada de WT multiplicada por E a la J teta y E a la menos J teta por un medio. Conversión de frecuencia de señal compleja. Si yo tengo una señal WT y la multiplico por una exponencial compleja, la transformada de esta multiplicación es la transformada de la señal sin desplazar, WT, desplazada en FC. O sea que aquí yo estoy haciendo un desplazamiento. Para las señales pasabanda, recuerdan que dijimos que una señal pasabanda es aquella cuyo espectro está alrededor de FC. Bueno, la parte real del producto de G de T por E a la J omega CT tiene una transformada que es un medio, la transformada de G en FC y en menos FC conjugado. La diferenciación en el tiempo, la derivada enésima de WT en el tiempo, en frecuencia es la misma transformada de la señal sin derivar multiplicada por J2πf elevado a la n. Quiere decir que derivar en frecuencia equivale a multiplicar por f a la n, donde n es la derivada, el grado de la derivada. Por otro lado, la integral de menos infinito hasta t de w lambda diferencial de lambda es la misma transformada de la señal sin integrar dividida por J2πf. Si aquí la derivada es multiplicar, la integral es dividir por J2πf, pero aquí hay que sumarle un impulso cuyo peso o cuya área es la transformada de la señal sin integrar evaluada en 0 y multiplicada por un medio. La convolución en el tiempo en frecuencia equivale a la multiplicación, mientras que la multiplicación en el tiempo en frecuencia equivale a la convolución. Y la multiplicación por t a la n equivale a derivar en la derivada enésima de la transformada multiplicada por menos J2π. Estas son algunas propiedades de la transformada de Fourier. Es conveniente que nosotros conozcamos estas propiedades y sepamos cómo funcionan y cómo aplicarlas. Eso lo tenemos que hacer practicando, haciendo ejercicio, haciendo ejemplos, etc. En el libro texto hay muchos ejemplos relacionados con estas propiedades. Ahora vamos a hablar de algunas funciones singulares que son base del análisis de los señales y los sistemas. Ustedes se acuerdan que por allá en señales 1 definieron o conocieron la función delta o la función impulso y la función escalón. Bueno, aquí vamos a hacer algún repaso de algunas de esas funciones. Primero vamos a estudiar la función delta de Dirac, delta de x, o también la llamamos función impulso. Esta función, ¿cómo está definida? La función delta se define operacionalmente. ¿Qué significa? Que se define en función de lo que ella hace más no lo que es. Entonces, en esta integral nosotros podemos ver
cómo se define la función. Observe, esta es la función delta. Cuando yo la multiplico por cualquier función y la integro desde menos infinito a más infinito, el resultado de esa integral es la función w evaluada en cero, es decir, evaluada donde está este impulso. Este impulso es una función singular que es un poco rara, pero es muy útil porque en ella se basa el análisis de los señales y los sistemas. Y esa es su definición. Su definición es que al multiplicarla por cualquier función e integrarla, es la función evaluada en cero o donde esté el impulso. Unas definiciones alternativas pudieran ser, y esto ya son propiedades que tiene la función impulso. El área de la función impulso, que es la integral de menos infinito a infinito de delta de x diferencial de x, es 1. Y otra característica que tiene la función delta es que todo el tiempo vale 0. Vale 0 para cualquier x diferente de 0 y en 0 se dispara a infinito. ¿Qué pasa si la función impulso está desplazada? Bueno, lo que me va a dar es, como dijimos aquí está en 0, aquí está en x0, entonces me va a dar esta función evaluada donde está el impulso. Este impulso está en x0, entonces sería la integral de menos infinito a más infinito de wx por delta de x menos x0 diferencial de x es w de x0. También otra definición que podemos utilizar y nos va a resultar útil es esta. El impulso es la integral de menos infinito a más infinito de e a la más o menos j 2pi xy diferencial de y. Aquí tenemos dos variables, x y y. ¿Sí? X y y. Esta integral está hecha en y, o sea, yo lo voy a evaluar la y de menos infinito a más infinito, o sea que el resultado me va a dar la otra variable que sería x. Bueno, si yo tengo algo así, una integral donde tenga una e a la más o menos j 2pi, una variable por otra variable diferencial de la segunda variable, eso va a ser un impulso. Por otro lado tenemos la función escalón o UDT. Esta función escalón vale 1 para t mayores que 0 y 0 para t menores que 0. Y en 0 no está definida. ¿Cuál es la relación entre la función delta y la función escalón? Bueno, la integral de menos infinito a más infinito del impulso es el escalón. O dicho de otra manera, la derivada de u de t, diferencial de t, es el impulso. ¿Sí? La derivada de u de t por diferencial de t es el impulso. Vamos a ver la representación gráfica de estas señales. Por ejemplo, la u de t. U de t me dice que vale 0 para t menores que 0. Y vale 1 para t menores que 1. Y en 0, como vemos, hay una discontinuidad. Está indeterminada. ¿Sí? No existe o no está definida. Ahora vamos a ver qué pasa con el delta.
¿Qué pasa con la función delta? Decimos que la función delta es la derivada de la función impulso. ¿Qué pasa? Si yo derivo esta, la función delta es la derivada del escalón, u de t. Yo derivo esta, u de t, aquí tengo una recta, aquí tengo una recta y aquí tengo una recta. Sabemos que las rectas, las derivadas de una recta son sus pendientes. Y esta recta tiene pendiente 0, por lo tanto su derivada es 0. Esta recta tiene pendiente 0, por lo tanto su derivada es 0. Y en 0 tenemos esta recta cuya pendiente es infinito. Quiere decir que en 0 aquí esto se dispara hacia el infinito. ¿Okay? Es precisamente la función impulso, la derivada de u de t. Ahora, por definición, el área de esto, señora, es 1. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si yo ahora integro esta, voy a integrarla desde menos infinito hasta antes de 0. Yo integro desde menos infinito hasta antes de 0, estoy integrando 0. Por lo tanto, aquí me da 0. Si yo integro hasta precisamente 0, ¿qué pasa? ¿Qué área tiene esto? Sabemos que tiene área 1, pero si yo estoy en 0, no estoy atravesando el área. Por lo tanto, hasta llegar a 0 es indefinida. Y si yo paso de 0, estoy atravesando el impulso, por lo tanto su área es 1 de aquí en adelante. Estamos verificando que la integral de el impulso es el escalón. Esta es función todo el tiempo, vale 0 la función delta, excepto en 0, que se dispara a infinito. Le llamamos funciones singulares porque tienen singularidades o cambios bruscos, en este caso el u de t aquí, y el impulso que en 0, no, todo el tiempo vale 0, excepto en 0, que vale infinito. Estas son las dos funciones importantes en las cuales se basa el análisis de señal y sistema. Incluso recuerden que una forma de modelar los sistemas en señales, por allá que ustedes vieron, es a través de la respuesta impulso. Y la respuesta impulso precisamente es la respuesta del sistema a un impulso. Claro, en la vida real no puedo generar ninguna de estas dos señales, pero ellas son la base matemática para el análisis de los señales y sistemas lineales. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Encuentre el espectro de una forma de onda senoidal de voltaje que tiene una frecuencia F0 y su valor pico es de A voltios. Una senoide, en este caso, B de t sería A seno de omega 0t, donde esta omega 0 vale 2pi por F0. ¿Sí? Omega 0 vale 2pi por F0. Esto es una senoidal. Nosotros sabemos ya la gráfica de la senoide. ¿Sí? La hemos visto varias veces. Ahora, esta es una señal periódica. Y ella tiene una frecuencia, que es esta F0, que es su frecuencia fundamental. Nosotros sabemos que tiene una frecuencia, que se la vemos porque ella se repite. Ahora vamos a ver su representación en frecuencia. Si queremos hallar su transformada, pues debemos aplicar la integral de menos infinito más infinito de Wt e a la menos j 2pi ft diferencial de t. Pero esta Wt la vamos a poner en este caso como utilizando Euler. Es decir, el seno es e a la j teta menos e a la menos j teta sobre 2j, que es lo que estamos aplicando aquí. Y aquí vamos a separar esto utilizando la propiedad de linealidad de las integrales en dos integrales. Entonces me quedaría a sobre 2j integral de menos infinito a más infinito de e a la menos j 2pi f. Observen que al unir esta con esta me queda f menos f0, sacando factor común negativo, por t diferencial de t, menos a sobre 2j menos infinito a más infinito de e a la menos j 2pi
f más f0 t diferencial de t. Y ahora, ¿cuánto vale esta integral? Bueno, esta integral es una integral de una exponencial compleja. Nosotros podemos hacerla por cualquier método, se lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo comprueben. Nosotros vamos a aplicar en este caso esta definición que nosotros vimos por allá, que la integral de menos infinito hasta más infinito de e a la más o menos j 2πf 2πxy diferencial de y es igual a delta de x. Si nosotros vemos, podemos asociarla con esta integral. Tenemos esta misma forma de menos infinito a más infinito, e a la menos, porque este puede ser más o menos, j 2pi, x sería f menos f0 y y sería t en esa integral. Por lo tanto, me va a dar delta de x, o sea que esto me va a dar delta de f menos f0. Entonces me va a quedar aplicando aquí el j, multiplicando y dividiendo por j, me queda j a medios. Esta, ¿cuánto me da? Delta de f menos f0, que sería este delta. Y esta es semejante a esta otra integral y es un delta también. La diferencia es que aquí es delta de f más f0. Y esta sería la transformada. ¿Qué hicimos para hallarla? Aplicar una definición de la función delta, que nosotros sabemos que esta es la definición de la función. ¿Sí? Entonces b de f va a ser igual a j a medios delta de f más f0 menos delta de f menos f0. ¿Qué observamos? Me da compleja. ¿Sí? ¿Qué tipo de señal es esta? Ya dijimos que era periódica, pero también nosotros sabemos que las señales periódicas son de potencia. Y nosotros vimos que la transformada de Fourier servía para señales de energía. Pero acuérdense que esas eran condiciones necesarias, mas no suficientes, porque hay señales que no cumplen esa condición y aún así tienen transformada. En este caso pudimos encontrar la transformada de una señal seno de omega 0t. Observen que esta seno de omega 0t, pues, a ver, cumplirá de que en cualquier intervalo el número de máximos y mínimos sea finito, de que no tenga discontinuidades y que sea absolutamente integrable. Bueno, debe cumplir esas condiciones, pero si no las cumple, como esta, por ejemplo, que no cumple algunas, ni que tampoco es de energía, esta no es absolutamente integrable, entonces, pero sí se le puede conseguir a esas las transformadas. Hay otras que no. En este caso nos está dando compleja. Vamos a tratar de dibujar esto. El espectro de magnitud y de fase. Observemos, a ver, ¿quién sería la magnitud de esto? Como es, la magnitud es la raíz cuadrada de la parte real más la imaginaria al cuadrado, en este caso no tenemos sino parte imaginaria, entonces sería esto al cuadrado. ¿Sí? Y esto al cuadrado pues nos va a dar dos impulsos, o va a ser esto sin j, me va a dar, porque es la raíz cuadrada de la suma de esto al cuadrado, me va a dar dos impulsos. Observe, un impulso en F0, que sería este, en F0, pero cuando es magnitud, acuérdense que esto lo estoy elevando al cuadrado. Y al elevado al cuadrado, los negativos se convierten en positivos. Entonces sería este impulso. Y este que está en menos F0 y el área es a medio. Son dos impulsos, uno en F0 y en otro en F0. ¿Y cuánto vale la fase? La fase también existe solamente en F0. Entonces, ¿cuánto sería la fase? Este que está en menos F0, observe, tiene un J a medios. Si tenemos J a medios, ¿qué fase tiene? Observemos aquí, vamos a tratar de dibujar para recordar esto. Aquí tenemos la parte real. Por aquí la parte imaginaria.
en este caso, este señor es positivo, vale a medios. ¿Qué fase tiene? Fase de pi medios, que sería en menos F0, una fase de 90 grados. Mientras que este otro que está en más F0 es negativo, un número negativo complejo por J. ¿Qué fase tiene? Menos pi medios. Sería E. ¿Sí? Entonces, en verdad, la fase sería este punto y este punto. Y la magnitud serían estos dos impulsos. ¿Sí? Pero, en este caso, se está ejemplificando aquí continuamente la fase. ¿Por qué? Porque resulta que la transformada, ¿qué es? Es la magnitud E a la J teta, la fase. Entonces es esta magnitud multiplicada por esta, pero yo al multiplicar esto por esto, si es continuo, la multiplicación por un impulso es la función evaluada donde está el impulso, y donde está este impulso vale esto, y donde está este impulso vale esto, pi medios por aquí menos pi medio. Por lo tanto, en este caso, pues no tiene ningún efecto colocarla continua, sino solamente como parte visual, sí, pero en verdad es en que existe en F0 y en menos F0. Ese sería su espectro de magnitud y su espectro de fase. ¿Qué observamos? Ajá. Primero, ¿cuántas frecuencias componen de esta señal? En este caso, las frecuencias que la componen son solamente una, si hablamos de frecuencias positivas, la F0, que es la misma que nosotros vemos cuando nosotros dibujamos este seno. Vemos una sola frecuencia, ¿sí? Que es la frecuencia fundamental en este caso. Y nos está dando discreto, nos está dando una sola frecuencia. Dijimos que es consecuencia matemática. Recuerden el ejemplo anterior que nosotros teníamos una señal de energía y su espectro nos dio continuo, ¿sí? Normalmente para las señales de energía el espectro es continuo para todas las frecuencias, y para las señales de potencia como esta o las señales periódicas, sus espectros son discretos, son puros impulsos. Esa información la estamos tomando de ver la representación en frecuencia de las señales. Pulsos rectangulares y triangulares. Ahora vamos a repasar otras señales de utilidad práctica. Por ejemplo, la pulso rectangular. Rec de t sobre t, le llamamos por allá en señales, aquí va a ser pi de t sobre t, cualquiera de las dos. Es una señal que vale 1 para valor absoluto de t menores que t medios y 0 para valor absoluto de t mayores que t medios. La función sa, muy importante, seno de x sobre x. Y la función tria, ¿sí? De t sobre t, o delta de t sobre t, es 1 menos valor absoluto de t sobre t para valor absoluto de t menores o iguales a t, y 0 para valor absoluto de t mayores o iguales a t. Quiere decir que para menores que t es una recta, que es esta recta que está aquí. Cuando t vale t, esto vale en 0, esto vale 1, y en t, esto vale 0, la recta. Y como es para valor absoluto, entonces también para menos t, valor absoluto de menos t también me daría 0 aquí. ¿Sí? Esta es la función tria, la función rect y la función sample. Esta función sample es una función de seno de x sobre x, tiene la característica de que aquí va oscilando, pero estas oscilaciones, a medida que aumentamos en x aquí,
se van haciendo 0, porque el x, este seno siempre va a estar entre menos 1 y 1, y el x va a ir aumentando, entonces se va haciendo ese cociente pequeño. Pero aquí tenemos unos puntos importantes. Uno es el punto aquí en 0. Si yo quiero calcular cuánto vale el sa de 0, sería seno de 0 sobre 0, seno de 0 de 0 vale 0 sobre 0. El 0 es indeterminado, yo tendría que resolver esa indeterminación aplicando el L'Hopital. Por ejemplo, aquí me quedaría la derivada del numerador es coseno y la derivada del denominador 1. Entonces ahora sí, coseno de 0 es 1, o sea que es 1 a de 0, ¿sí? Y después, ¿qué va a pasar? X empieza a aumentar y ella empieza a disminuir, pero X después se hace seno de X se hace negativo y entonces pasa por aquí, pero a medida que X sigue subiendo, el seno de X va siendo positivo, negativo, positivo y negativo. ¿Correcto? Ahora, pero ella tiene unos cruces por 0, que son estos. ¿Dónde ocurren esos cruces por 0? Pues precisamente van a ocurrir cuando este seno de X sobre X sea igual a 0. Y para que esto sea 0, pues esta X la puedo pasar para allá y me queda seno de X igual a 0. Y despejando es cuando el seno vale 0. Pues el seno vale 0 en pi en 2pi, en 3pi, en 4pi, en menos pi, en menos 2pi, en menos 3pi y así sucesivamente. ¿Sí? Esos son los ceros que tiene esa señal SA. De esa manera podemos encontrar su representación gráfica. Ahora, estas señales tienen sus espectros. Pues aquí no vamos a calcularlos, los voy a dejar de tarea, pero los vamos a revisar. Por ejemplo, la función rec de t sobre t, su transformada es un SA. Aquí tenemos el rec en el tiempo y es el SA en frecuencia. Es t por SA. Acuérdense que este SA es seno de x sobre x. Me quedaría esto algo así como t seno de pi por tf sobre pi por tf. Y esto dividido por... Correcto. Seno de x sobre x es este SA, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa en 0? Para... Ahora, esto es en frecuencia. Para f0, seno de 0 sobre 0 es 1 por t, entonces me daría un t, que es lo que tenemos aquí. Y ahora, ¿los ceros dónde ocurre? Bueno, en este caso van a ocurrir los ceros cuando el seno de pi tf sea igual a 0, que es lo que tenemos en el numerador, porque al igualar esto a 0, esto se me elimina y me queda seno de x sobre x, el x la paso para allá y entonces me queda solamente este seno. ¿Y cuando el seno es 0? El seno es 0 cuando el argumento sea un múltiplo de pi. Por lo tanto, va a ser cuando pi t por f sea un múltiplo de pi, o sea, k pi. ¿Sí? Un múltiplo de pi. Pi con pi se me cancela y entonces me queda que los ceros se van a encontrar en f igual a 1 sobre t. Perdón, k 1 sobre t. F va a ser igual a k entre t.
y K siendo un múltiplo entero, 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Por ejemplo, para K igual 1, entonces eso sería 1 sobre T, para K igual 2, 2 sobre T, 3 sobre 3, para K igual menos 1, menos 1 sobre T, menos 2 sobre T, excepto para K igual 0, porque para K igual 0 caemos en el 0 sobre 0 que vale 1. Pero entonces esos serían los ceros de la transformada de el rec. Por otro lado, si yo tengo un SA en el tiempo, como este que está aquí, entonces en frecuencia le corresponde un rec. ¿Sí? La transformada de un SA en el tiempo, que en este caso lo estamos señalando como 2W, está de 2pi WT. Eso es un rec de F sobre 2W, o sea, un rec de duración W. Y si tengo un tria en el tiempo, entonces en frecuencia equivale a un SA cuadrado. Lo que tengo aquí. Un SA elevado al cuadrado. Es la transformada de un rec. Repasando también el concepto de convolución. La convolución es una operación entre dos señales. Una forma de onda W1 con otra forma W2 que se produce una tercera forma de onda. O sea, se operan dos señales y se obtiene una tercera. Entonces, tengo W1 convolucionado con W2, es otra señal que es WT. ¿Y cómo se calcula este W3? Es la integral de menos infinito a más infinito de W1 de lambda por W2 de T menos lambda diferencial de lambda. Que recuerdan, eso es lo que aplicábamos por allá en señales. ¿Sí? Un ejemplo de convolución está en el libro texto, es la convolución entre un rec como este y una exponencial como esta. Entonces la convolución me da esta otra señal. Me da 0 por aquí, aquí me da una exponencial creciente y aquí una exponencial decreciente. También le dejo para que por favor revisen esto. De todas maneras, le voy a mostrar a continuación, si es posible, una simulación para encontrar este resultado. Bueno, aquí está el software que quería mostrarles de simulación. Observemos que aquí tengo entre varias señales posibles. Yo puedo escoger X de T y en este caso H de T. ¿Sí? Vamos a suponer que yo escojo un H de T como un rec y aquí el X de T, perdón, y el H de T también como un rec. En este caso, aquí cuando le damos clic, pues tenemos las dos señales. Aquí está una señal, acuérdense que quede fija, y la otra que es reflejada y empezamos a desplazarla. Y aquí empezamos a ver aquí abajo tanto el producto de x de t menos b por h de b y aquí su integral. Entonces en este lado pues no hay producto, pero a partir de aquí pues empiezan a superponerse las dos señales y empieza a ver producto. Aquí se va generando el producto y aquí se va a estar viendo la convolución. Perfectamente, pues entre dos rec, la convolución de dos rec es un tria. Y en este caso, bueno, yo les quería mostrar para comprobar con el caso que el ejemplo que tenemos, que es un rec y aquí una exponencial. Entonces, bueno, para t menores que 0 no hay convolución. A partir de t mayores que 0 empieza a originarse el producto y aquí empezamos a ver la convolución. Observen que precisamente me da una exponencial creciente y una exponencial decreciente. Y bueno, aquí pudiéramos tener dos exponenciales. Esta sería su convolución. Pudiéramos incluso tener este tipo de señal aquí y aquí este otro tipo. Y aquí estaría su resultado. Incluso pudiera yo inventarme una señal aquí como esta y aquí otra. Aquí las tenemos y aquí vemos su convolución. Bueno, esto quería mostrárselo para confirmar pues el resultado que van a tener que obtener en el resultado de la convolución. Espectro de una senoide conmutada. Vamos
Vamos a tratar de encontrar el espectro de una señal WT que es una A seno omega T, A seno de omega 0 T multiplicada por un rec de T sobre T. ¿Qué vemos aquí? Esta A seno de omega 0 T es una señal periódica infinita. ¿Qué pasa si yo la multiplico por un rec? Recuerden que el rec vale 1 entre menos T medios y T medios, tiene una duración T. Y esto vale 1 durante ese tiempo. La multiplicación por A seno omega 0 T va a ser A seno omega 0 T. Pero el resto del tiempo esto va a ser 0 y me lo va a anular. O sea que este A seno omega 0 T, que era infinito, ahora va a estar limitado. Es algo como lo que tenemos aquí. El seno iría hasta el infinito y menos infinito, pero al multiplicarlo por un rec que vale 1, ¿qué va a pasar? Entonces solamente donde vale 1 el rec va a aparecer el seno y el resto del tiempo va a ser 0. Esto se parece más a la señal esa que nos da cadena. Vale 0 y en algún momento llegó la luz y aparece la señal. Y en algún momento se va la luz de nuevo y desaparece. Por eso nos interesa este tipo de señal. Las señales conmutadas. Segundo, nosotros ya calculamos el espectro de un seno, pero ese seno era infinito. Y recuerden que nos dio dos impulsos. Un impulso en F0 y uno en menos F0, indicando que esta señal, esa señal seno, tiene una sola frecuencia. Y el espectro nos dio discreto. ¿Y por qué? Teníamos una señal de potencia. Era infinita. Al nosotros aplicarle la conmutación a esto, es decir, limitarla en tiempo, la hacemos de duración finita. Y ya se convierte de una señal de potencia en una señal de energía. Entonces vamos a ver cuál va a ser el espectro de esto. Bueno, tendríamos que aplicarle aquí la integral o algunas propiedades. Aplicando algunas propiedades, aquí tenemos una multiplicación en el tiempo, eso se convierte en una convolución. Entonces la transformada de esto sería la convolución de la transformada del rec convolucionado con la transformada del seno. Y es algo como lo que tenemos aquí. WF es la de un rec es T sa de pi ft. Y la de A seno omega 0 T es dos impulsos. Y como aquí en una multiplicación se transforma en una convolución. Ahora, ¿qué me dará la convolución de este sa con estos impulsos? Bueno, como la convolución es distributiva, yo puedo primero aplicar el sa con este impulso menos este sa con este otro impulso. ¿Y qué me da la convolución de una señal con un impulso? Si ustedes recuerdan de señales, la convolución de una señal con un impulso es la función desplazada donde está el impulso. Muy diferente a la multiplicación de una señal por un impulso que me da la función evaluada donde está el impulso. Si yo quiero esta señal desplazada donde está el impulso, lo único que tengo que cambiar es esta f por la variable donde está el impulso, que es f más f0. Entonces me va a quedar algo así como esto, pues son la multiplicación de t por j a medios, me queda j a medios por t. Y la convolución de sa por este impulso me queda sa de pi t f más f0. Y menos la convolución de este con este señor, que sería el sa de pi t de f menos f0. Ahora, esto es la transformada. El espectro de magnitud, ¿quién sería? Como me está dando imaginario, solamente no me está dando parte real, es la raíz cuadrada de esto al cuadrado. Entonces esto lo elevo al cuadrado y le saco la raíz, lo que me va a quedar es esto positivo. ¿Y qué me está dando? Observen, este sa está en menos f0. Es un sa que está centrado ¿dónde? En menos f0. ¿Okay? Y este otro me da positivo porque es la magnitud. Acuérdense que la elevo al cuadrado. Este me queda en más f0. Tengo otro sa. ¿Sí? Otro sa. ¿Y qué área tienen esos sa? Bueno, en 0 ¿cuánto valen? Valen a t medios. Bueno, en 0 no. Sería cuando el argumento sea 0, que es en menos f0 por aquí, en más f0 por aquí, valen a t medios. Y ellos están separados una distancia que depende de quién esta distancia.
esta distancia depende de F0, pero acuérdense que también estos señores, ¿de quién van a depender? Vamos a ver. En estos casos sería cuando este SA valga 0, que sería seno de X sobre X. Es un SA. Pero al igualarlo a 0 solamente me va a quedar el seno. ¿Sí recuerdan? Entonces me va a quedar un seno de pi por t que multiplica a f más f0. Y es igual a 0. ¿Correcto? Y ahora, ¿cuándo el seno de esto va a ser 0? Cuando el argumento sea kpi. Por lo tanto, si esto lo igualo a kpi, me va a quedar algo como esto. F más f0 igual a k sobre kpi. El pi se me va y me queda k sobre t. Y por lo tanto, el f a quién va a ser igual, que serían los ceros. El f va a ser igual a k sobre t menos f0. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, en este caso, para este, el primero ocurre, acuérdense, cuando es f0. ¿Sí? Pero este 0, ¿cuándo ocurrirá? Y este otro. Entonces va a depender. Si k vale 1, me queda 1 sobre t menos f0, que sería este. Mientras que este sería menos 1 sobre t más, menos f0. Este sería 2 sobre t menos f0, 3 menos 3 sobre t, y así sucesivamente. Por eso es que decimos que aquí tenemos 1 sobre t. ¿Sí? Entre cada intervalo aquí sería 1 sobre t. ¿Qué estamos viendo? Bueno, primero, estas señoras eran unos impulsos. El seno completo tenía unos impulsos, pero al convertirlo en una señal de energía, pasó de ser un espectro discreto, ahora es continuo. Observe que existe para una gran cantidad de F. Aquí el espectro sería infinito, porque este señor se hace 0 en menos infinito, y este se hace 0 por allá en más infinito. Ese sería el espectro de esta señal W. Interesante sería ver qué pasa si yo hago este t tender a infinito. ¿Qué pasa si este t lo hago tender a infinito? Es decir, hallo el límite cuando t tiende a infinito. ¿Qué va a pasar? Entonces esto se va a convertir, me la va a dejar pasar hasta infinito y menos infinito, se va a convertir en la señal de potencia que era. Pero ¿qué va a pasar aquí? Observen, como esto es 1 sobre t, cada uno de estos, si t tiende a infinito, todo esto se compacta aquí en Fc. Todos estos se compactan aquí en F0 y aquí en menos F0. Y en F0 todos estos valores se vienen aquí, se colapsan aquí. ¿Y qué pasa? Todos estos quedan colapsados aquí y este t tiende a infinito, se dispararía hacia allá y se dispararía hacia arriba. Se convierten en los impulsos, y eso es lógico pensarlo, porque si yo hago tender el t a infinito, se me debe convertir en un seno, y un seno son 2 impulsos, ¿correcto? Eso me interesaba que lo vieran porque lo vamos a utilizar posteriormente. Bueno, vamos a empezar a estudiar un nuevo concepto que va a ser muy útil en comunicaciones, que es la densidad espectral de potencia y la función de correlación. Anteriormente hablamos sobre la densidad espectral de energía y dijimos que era cómo se distribuía la energía de la señal en función de la frecuencia y que era proporcional al espectro en magnitud al cuadrado. Es decir, que las dos contenían la misma información, la densidad espectral de energía y el espectro, porque eran proporcionales.
La dificultad que se nos van a presentar con las funciones que son de potencia es que algunas veces no le vamos a poder calcular la transformada o va a ser muy complicado encontrar la transformada. Y nosotros necesitamos conocer el espectro, porque el espectro es el que nos va a dar la información en comunicaciones del ancho de banda, del rango de frecuencias, de cómo filtrarla, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar la representación en frecuencia? Bueno, algunas veces nos vamos a tener que ayudar con la densidad espectral de potencia, que nos va a decir cómo se distribuye la potencia en función de la frecuencia. Y que ese concepto va a ser también proporcional al espectro de magnitud, como la de la densidad espectral de energía. Y nos vamos a tener que hallar directamente la transformada, porque no la vamos a poder hallar o va a ser muy difícil. Entonces, ¿cómo vamos a definir densidad espectral de potencia? Primero, vamos a definir la versión truncada de una forma de onda a través de Wt. ¿Quién es? Va a ser la Wt que tengo multiplicada por un rect de t sobre t. Recuerden que ¿qué hace este rect de t sobre t? Hacer que esta Wt exista solamente entre menos t medios y t medios y 0 en otro caso. ¿Qué hacemos? Garantizar que esta señal sea de energía, aun cuando esta sea de potencia. Ya lo vimos en el ejemplo anterior de la senoide conmutada, ¿correcto? Como esta señal es de potencia, nosotros podemos, Wt es de potencia, nosotros podemos hallar su potencia. La definición de potencia es límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t integral entre menos t medios y t medios de Wt al cuadrado diferencial. Pero como entre t medios y t medios, tanto Wt como W truncada de t son exactamente igual, ¿sí? Porque Wt existe entre menos t medios y t medios y vale Wt. Aquí estamos viendo. Pero solamente eso es válido entre menos t medios y t medios. Entonces dentro de esta integral yo puedo sustituir esta W por W truncada, ¿sí? Y me queda que la potencia también es igual al límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t integral entre menos t medios y t medios de W truncada al cuadrado de t diferencial de t. Y esa es la misma potencia. Ahora, empleando el teorema de Parseval, ¿sí? Acuérdense que el teorema de Parseval nos dice que yo puedo calcular la energía o la potencia tanto en el tiempo como en la frecuencia. Entonces, esta integral nosotros la podemos llevar al dominio de la frecuencia utilizando el teorema de Parseval. ¿Qué nos dice? Bueno, esto sigue siendo igual al límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t. Pero esta integral en frecuencia se transforma en, esto se lleva al dominio de la frecuencia, la transformada de esto sería W truncada en magnitud al cuadrado, porque aquí tengo W truncada al cuadrado, diferencial de F, pero aquí es W truncada de F, este es el espectro. Y esta señora sí va a tener espectro. ¿Por qué? Porque esta es la versión truncada. ¿Correcto? Y esto sigue siendo la potencia. Ahora, esta integral es en el dominio de la frecuencia, no es en el dominio del tiempo como esta. Como esto es en el dominio del tiempo, perdón, de la frecuencia, el tiempo es como si fuese una constante. Entonces yo lo puedo introducir o sacar libremente de la integral. En este caso lo vamos a introducir dentro de la integral. Y me queda que la potencia sigue siendo la integral desde menos infinito más infinito del límite cuando t tiende a infinito de la versión truncada del espectro en magnitud al cuadrado sobre t diferencial de f. Esto sigue siendo potencia. Como es potencia, estos son watts. Pero si estos son watts, aquí todo lo que está dentro de el integrando también tienen que ser vatios, pero aquí tenemos por aquí hertz. Por lo tanto, esto
va a tener unidades de vatios por hertz. ¿Por qué? Porque la potencia debe tener unidades de vatios. Y este DF tiene unidades de hertz. Hertz con hertz se me cancela y me quedarían vatios. Este integrando entonces sería una densidad espectral de potencia. Porque tenemos vatios por hertz. ¿Cómo se distribuyen los vatios? Por unidad de hertz. Esto es lo que vamos a llamar la densidad espectral de potencia de una forma de onda determinística. Sería el límite cuando t tiende a infinito de el espectro en magnitud al cuadrado de la versión truncada sobre t. ¿Y qué sucede si yo integro la densidad espectral de potencia? Como vimos aquí anteriormente, la integral de esto, que sería la integral de potencia, integral de densidad espectral de potencia diferencial de f, sería la potencia. Pues precisamente, entonces, esta es otra forma de encontrar la potencia, integrando la densidad espectral de potencia. Esto es con respecto a la densidad espectral de potencia, que sería una forma, observemos que la densidad espectral de potencia es proporcional al espectro de magnitud al cuadrado. Entonces, si es proporcional al espectro de magnitud, va a contener la misma información, al igual que lo hacía la densidad espectral de energía. Y esta va a ser una forma para encontrar la representación en frecuencia de las formas de ondas de potencia a través de la densidad espectral de potencia. Por otro lado, tenemos la función de autocorrelación. La autocorrelación de una forma de onda real determinística sería, la vamos a señalar por R de W de tau, y no es más que, aquí acuérdese que tenemos un promedio, el promedio en el tiempo de WT por WT más tau. ¿Y qué es la autocorrelación? La autocorrelación, en verdad, eso es un concepto estadístico, ¿sí? Ya después lo vamos a ver, a repasar. Un concepto de probabilidad y estadística, correlación, ¿sí? Pero la correlación, en este caso, como se llama autocorrelación, me da es una medida de qué tan semejante es una señal con su versión desplazada. Obviamente, si las señales yo la desplazo y la comparo con WT, bueno, me dice qué tan semejante son esas dos señales, ¿sí? Eso es lo que es la autocorrelación. Pero ¿cómo se calcula? Bueno, con el valor promedio de WT por WT más tau. Y este valor promedio, pues es el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t, integral entre menos t medios y t medios, de WT por WT más tau diferencial de tau, diferencial de t. Observemos que esta integral es un promedio en el tiempo, y aquí tengo dos variables t y tau. Como esta es la integral en el tiempo, al evaluarla y hacer tender el t a infinito, pues solamente me va a quedar en función de tau. Por eso es que aquí llamamos R de W de tau. Ahora, ¿por qué hacemos acotación de esta autocorrelación? Porque resulta que se puede demostrar que la autocorrelación de una forma de onda y su densidad espectral de potencia forman un par de transformada de Fourier. Las dos se relacionan mediante la transformada. Una es la transformada de la otra o la transformada inversa. Entonces, esto nos puede servir porque podemos hallar la densidad espectral de potencia de varias maneras o de dos maneras. Uno, por el método directo, que es empleando la definición. La definición, el límite cuando t tiende a infinito del espectro truncado elevado al cuadrado sobre t, ¿sí? O el método indirecto, evaluando primero la función de autocorrelación y después tomando la transformada de Fourier. Estas son formas que tenemos para encontrar la densidad espectral de potencia. Pero como la densidad espectral de potencia es proporcional al espectro de magnitud, pues nos va a ayudar a encontrar también la forma del espectro de magnitud. Aún más,
La potencia promedio normalizada ahora podemos evaluarla de varias formas. Y vamos a tratar de ver aquí cuáles. La potencia promedio, por un lado, es el promedio de la señal elevado al cuadrado, promedio en el tiempo. También vimos que era igual al valor RMS al cuadrado. También vimos que era igual a la integral de menos infinito a más infinito de la densidad espectral de potencia. Y ahora estamos viendo que también va a ser igual a la autocorrelación evaluada en cero. ¿Por qué? Bueno, eso fácilmente lo podemos ver aquí en la definición de la autocorrelación. Si yo la evalúo en cero, quiere decir que tau vale cero. Y si tau vale cero, aquí me queda WT, 2 por WT. Entonces sería WT al cuadrado. El valor promedio de WT al cuadrado es la potencia promedio normalizada. Entonces tenemos 4 formas de evaluar la potencia promedio normalizada. Bueno, ahora vamos a aplicar esto en un ejemplo. La densidad espectral de potencia de un senoide. Nosotros ya vimos anteriormente un senoide y le pudimos calcular la transformada de Fourier. Pero ahora vamos a evaluar la densidad espectral de potencia. Y lo vamos a hacer mediante los dos métodos, el método directo y el método indirecto. Si vamos a aplicar el método directo, debemos aplicar la definición. Densidad espectral de potencia, debemos hallar esto. Ahora, ¿cómo vamos a hallar el límite cuando t tiende a infinito del espectro de magnitud? La lógica sería, primero yo tengo WT, tengo que truncarla primero. Después de truncarla, le hallo la transformada. ¿Por qué le voy a poder hallar la transformada? Porque es la versión truncada, es de energía. Perfecto, le hallo la transformada. Con eso obtengo el espectro en magnitud y lo elevo al cuadrado. Posteriormente lo divido por t y hago tender el t infinito. Bueno, aquí tenemos la versión truncada. No es más que multiplicarla por un rec. Esta es truncada en t mayúscula segundo. Ahora, el espectro de ese ejemplo ya lo hicimos, esa es la versión truncada. Que no es más que aquí tengo un producto, se transforma en una convolución, la transformada del seno es esta y la transformada del rec es esta. Cuando yo resuelvo esta convolución, pues me queda el espectro completo, que me da complejo en este caso. Ahora, si quiero hallar la magnitud, pues como es en este caso solamente me está dando imaginario, es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, pues sería esto al cuadrado, raíz, porque el cuadrado se me elimina con la raíz, ¿sí? Entonces me queda esto al cuadrado, y esto al cuadrado sería a cuadrado sobre 4 por t cuadrado, el cuadrado de sa de pt f más f0 menos sa de pt f menos f0 al cuadrado. Y este cuadrado, pues como es una diferencia aquí, lo podemos colocar como el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Y eso qué sería? El espectro al cuadrado de la versión truncada, que es lo que tenemos en el numerador. Ahora debemos dividirlo por t y hallar el límite, si queremos hallar la densidad del potencia. Por lo tanto, ahora aplicando el límite del numerador al dividirlo por t, aquí teníamos un t cuadrado, lo estamos simplificando y me queda un solo t. Y ahora, ¿cuánto vale el límite de? Bueno, por aquí tenemos un sa cuadrado. ¿Qué pasa con el sa cuadrado cuando hacemos tender el t infinito? Observemos, este es un sa que está centrado en menos f0. Vamos a tratar de dibujarlo.
Ok, recordemos estos ceros. ¿Dónde están ubicados? Por ejemplo, este cero está ubicado en menos F0 más 1 sobre T. ¿Sí? Porque ellos están ubicados en menos F0 más o menos K o más K sobre T. Y K puede valer 1, 2, 3. ¿Sí? Este está ubicado en menos F0 más 2 sobre T. Este en menos F0 menos 1 sobre T. Este en F0 menos 2 sobre T. ¿Qué sucede cuando yo hago tender el T infinito? Entonces este 1 sobre T tiende a 0, o sea que este se colapsa aquí en F0, menos F0. Este que es 2 sobre T, también 2 sobre T tiende a 0 y se colapsa en F0. Este también se colapsa en F0, o sea, todo esto se agrupan en este punto, todos colapsan aquí. ¿Y a cuánto va a tender esto? Bueno, como está multiplicado por T, va a tender a infinito. Análogamente, por este lado, este otro Sa cuadrado que está ubicado en más F0 va a colapsar en más F0 y se va a disparar a infinito. Otro impulso. ¿Y qué va a pasar con este menos 2 veces un Sa con otro Sa? Bueno, como este Sa está aquí, cuando haga tender el T infinito, él va a colapsarse en F0. Mientras que este se va a colapsar aquí en menos F0. Y del resto del tiempo, ¿cuánto va a valer? 0. Y me va a anular este. Y por este lado, este, como se colapsa en el de la derecha en más F0, el resto del tiempo vale 0 y me va a colapsar, me va a anular el de la izquierda. Por lo tanto, este producto tiende a 0. ¿Sí? El producto de los dos. Porque uno está centrado en más F0 y otro en menos F0. Y como colapsan en lados contrarios, se anulan uno con respecto al otro. Esto no, porque es uno solo y me queda este el de la izquierda y el de la derecha. Por lo tanto, en el límite, esto se convierte en dos impulsos. ¿Sí? Por lo tanto, la PSD va a ser un impulso a la izquierda, un impulso a la derecha multiplicado por A cuadrado medio. Y esta es la densidad espectral de potencia. Recuerden cómo era el espectro de esta. Eran precisamente dos impulsos. Uno en F0 y otro en menos F0. Pero aquí los impulsos varían a medios. Mientras que aquí los impulsos valen a cuadrado medios. No son iguales el espectro y la densidad espectral de potencia, pero contienen la misma información. Aquí yo estoy viendo que solamente esta señal, como esta es la cómo se distribuye la potencia, bueno, pues se distribuye solamente en una sola frecuencia y bueno, en una frecuencia no, en menos F0 y en más F0, cada uno con valor de A cuadrado medios. ¿Sí? De esa manera es que se distribuye la potencia. Entonces me da información de qué frecuencias tiene esta forma de onda, el espectro de magnitud. ¿Sí? Ahora, si yo integro esto, la integral de un impulso es su área. Esta área vale A cuadrado medios y esta vale A cuadrado medios. Por lo tanto, esa área, perdón, eso daría A cuadrado cuartos más A cuadrado cuartos me daría A cuadrado medios. ¿Sí? Que sería la potencia promedio de esta señora, como habíamos visto anteriormente. Método indirecto. El método indirecto consiste en primero hallar la autocorrelación y a partir de la autocorrelación la densidad espectral de potencia. Porque sabemos que la autocorrelación y la densidad espectral de potencia forman un par de transformada de Fourier. Hallando primero la autocorrelación y después la transformada de la autocorrelación, obtenemos la densidad espectral de potencia. Bueno, la autocorrelación de una señal es el valor promedio de la señal por su versión desplazada. En este caso, Wt sería A seno de omega 0t y omega t más tau sería A seno de omega 0t más tau. A por A cuadrado, que sale del valor promedio por linealidad, me queda el valor promedio de un producto.
Y aquí conviene ese producto cambiarlo por una suma para aplicar la linealidad del valor promedio, o si no tendríamos que directamente aplicar la definición, la límite cuando t tiene infinito de la integral, etcétera, etcétera. ¿Sí? Recordemos que en el apéndice A del libro texto, técnicas, identidades y tablas matemáticas, tenemos en esta sección, por ejemplo, identidades trigonométricas y números complejos. Aquí en esta parte, pues tenemos las identidades de un coseno por un coseno, un seno por un seno o un seno por un coseno. Entonces vamos a aplicar estas identidades que están aquí. En este caso nos quedaría un seno por seno. Seno por seno, seno de x por seno de y, sería el coseno de x menos y menos el coseno de x más y dividido por 2. Este 2 pasaría a dividir. Por lo tanto, aplicando aquí, me quedaría a por a cuadrado que sale, el 1 medio de la identidad, también lo saco del valor promedio, y me quedaría el coseno de x menos y. X menos y, omega 0t menos omega 0t, se me cancela y me quedaría menos omega 0 tau, que es esto que está aquí. Menos el coseno de la suma, menos el coseno de la suma, omega 0t más omega 0t, 2 omega 0t, y por aquí me quedaría solo omega 0 tau. Aquí, como tenemos el valor promedio de una diferencia aplicando linealidad, sería a cuadrado medio el valor promedio del coseno de omega 0 tau menos el valor promedio del coseno de 2 omega 0 t más omega 0 tau. Bueno, aquí tenemos que tener cuidado con lo siguiente. Este es el valor promedio en el tiempo, es decir, en la variable t. Este tau funciona aquí como una constante. Entonces tendremos aquí el valor promedio de una constante, que sería la misma constante, menos el valor promedio de un coseno. Aquí tenemos sí el tiempo, y este tau funcionaría como un desfasaje. Entonces tendríamos el valor promedio de un coseno desfasado, que es exactamente igual al valor promedio de un coseno, que sería 0. Ya hemos comprobado eso anteriormente. Por lo tanto, la autocorrelación de esta función sería a cuadrado medios coseno de omega 0 t más tau. Esa sería la autocorrelación. Observen que la autocorrelación depende de tau en este caso. Y nos está diciendo que en 0, por ejemplo, vale a cuadrado medios. Pero a medida que pasa, cuando tau aumenta, el coseno vendría a ser algo como así. ¿Sí? En 0 tenemos máximo, ¿verdad? Y a medida que tau aumenta, empieza esa autocorrelación a disminuir y empieza a hacerse negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que acuérdense que la autocorrelación es una medida de que se parece una señal con su versión desplazada, donde tau es el desplazamiento. Entonces, a medida que aumentamos el desplazamiento, se parecen menos esas formas de onda. Y aquí, bueno, aquí incluso estarían contrarias prácticamente, ¿sí? Y si seguimos aumentando el tau, pues llega un momento en que se vuelve a aparecer y llega a ser máximo. ¿Por qué? Porque como el coseno es periódico, pues si yo lo voy desplazando, llega un momento en que llega a ser igual al mismo cuando lo he desplazado el periodo completo, ¿verdad? Entonces, esta sería la medida de esa autocorrelación, de esa semejanza entre una señal, que sería este coseno, y su versión desplazada, tau segundos. Bueno, pero necesitamos la densidad espectral de potencia. Por lo que la densidad espectral de potencia entonces sería la transformada de esta. Sería a cuadrado medio la transformada de Fourier del coseno. El coseno son 2 impulsos por un medio. Entonces me quedaría a cuadrado cuartos delta de f menos f0 más delta de f más f0. Por lo tanto sería algo como esto, la transformada. Observemos que la transformada, en este caso, nos está dando la densidad espectral de potencia. ¿Cómo se distribuye la potencia en función de la frecuencia? Esto es F, se ve un poquito mal, pero esto sería F. Entonces aquí tenemos que, en verdad, para esta señora se está distribuyendo la frecuencia, la potencia en F0 y en menos F0 solamente.
Del resto del tiempo no hay potencia, quiere decir que no hay frecuencias asociadas a esa señal. Para las otras frecuencias no hay ninguna potencia asociada, solamente para F0 y menos F0, ¿sí? Que es la misma información que nos da el espectro, solamente que esto es la densidad espectral de potencia. ¿Qué otra cosa podemos decir aquí? Que la densidad espectral de potencia, si yo, por ejemplo, le calculo la integral a la densidad espectral de potencia, entonces me daría A cuadrado medios, que es precisamente la potencia promedio de este A seno de omega 0t, que ya lo comprobamos. Acuérdense que para un seno o para un coseno, la potencia es la magnitud al cuadrado sobre 2. Efectivamente. Pero por otro lado, también dijimos que la potencia promedio es la autocorrelación evaluada en cero. Esta autocorrelación yo la evalúo para tau igual 0, me queda coseno de 0, que es 1 a cuadrado medios, que corresponde al valor de la potencia promedio a cuadrado medios que hallamos con la integral de la densidad espectral de potencia. Por lo tanto, estamos viendo que la potencia promedio la podemos evaluar en el dominio de la frecuencia a través de la integral de la densidad espectral de potencia, o en el dominio de tau a través de la autocorrelación evaluada en 0, o en el dominio del tiempo a través del valor promedio de la señal elevado al cuadrado, que es la definición formal de potencia, o como también el valor RMS elevado al cuadrado. Entonces, la densidad espectral de potencia nos da la misma información que el espectro en magnitud. Por lo tanto, a través de la autocorrelación de la densidad espectral de potencia podemos obtener el espectro de las señales, porque se comportan de la misma manera. Acuérdense que el espectro la densidad espectral de potencia es proporcional al espectro de magnitud al cuadrado, análogamente como lo es la densidad espectral de energía, pero para las señales de energía. Entonces, esto nos da otra vía para encontrar el espectro de las señales de tipo de potencia, que como no cumplen la mayoría las condiciones de Dirichlet, entonces esta sería otra forma para encontrar una vía alterna para encontrar el espectro de las formas de onda. Bueno, vamos a dejar este video hasta por aquí y después continuaremos hablando de otros puntos. Ahorita vamos a empezar a hablar sobre la serie de Fourier, a recordar la serie de Fourier.